Buen día a todos. Un nuevo día. Está medio nublado, pero ahora está saliendo el sol y hace calorcito ya. De vuelta en la costa, dando un par de vueltas antes de ir a trabajar. Tenía que hacer unos mandados también y irme a una obra que se amplió y bueno, tengo que hacer agua fría, agua caliente, cloacas, desagües y demás. Tengo que picar bastante. Así que acá nos encontramos tomándonos unos minutos de descanso. No de descanso, sino para activar las ganas de trabajar. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad. Estaba pensando hoy a la mañana, parte de lo que he aprendido, ¿no? He vivido a lo largo de este tiempo que estoy en el camino, y siempre recaigo en lo mismo, ¿no? En un momento, al principio dije, es fácil seguir al Señor, dije. Muy poco tiempo después ya me di cuenta de que no era fácil, totalmente lo contrario. Pero bueno, Él nos sustenta, nos guarda, nos cuida, nos guía, nos provee, y eso queda a la vista, queda siempre a la vista. Es una batalla descomunal la que se vive en este camino, ¿no? Del día a día. A veces lo comparo con las películas tipo como, no sé, como El Señor de los Anillos, y de ese género donde batallones completos iban a la carga, y bueno, el rey muchas veces daba un discurso motivacional y se enfrentaban con los enemigos, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces, para ser sincero, creo que las batallas que nosotros tenemos internas son incomparablemente más grandes que las que se representan en el cine. Las luchas personales son tantas y tan variadas que no podemos decir que nuestra lucha es la más grande, porque sinceramente no sabemos por cuál está pasando la otra persona. En mi caso, bueno, Dios me sacó de la oscuridad, de ese camino de perdición. A otros los ha sacado de enfermedades, a otros de depresión, a otros de la miseria. Y así todo, después de donde nos sacó el Señor a nosotros, somos capaces de cuestionarlo en su forma de hacer las cosas, de actuar. ¿Por qué digo esto? Porque son muchos los casos, ¿no? No lo juzgo, pero sí somos capaces de cuestionar la forma de actuar del Señor, y decir, Señor, está bien, no tengo, por ejemplo, un auto, o no me puedo ir de vacaciones, o la chica o el chico que me gusta para formar una pareja no tiene interés en mí, no sé. Y cuestionamos al Señor y me incluyo entre ellos, porque lo he hecho, en cuestionarlo en su forma de actuar y de hacer las cosas, ¿no? Yo estuve 38 años en el mundo y 39, o sea, sí, van a ser como 3 años ya que estoy en el camino. Y pensaba también en eso, digo, cuánto tiempo estuvo el Señor llamándome para su camino, y después me di cuenta de que sí, que habían sido muchas, pero muchas veces las que me había llamado y yo no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque estaba enceguecido, tenía un velo en los ojos, tenía un velo en los oídos, tenía los oídos tapados, y claro, no podía ver ni escuchar. Estaba todo tan amortiguado que yo no alcanzaba a sentir nada. Pero bueno, acá estoy,
una vez más, pidiendo de su misericordia, de su amor, de su perdón para conmigo. Hoy sinceramente a la mañana me levanté con mal humor. Le dije al Señor una vez más, me levanto con mal humor, no me gusta, pero sinceramente como me levanté, y bueno, pedirle por favor que me llenara de Él, que tocara mi corazón una vez más para que se me fuera ese enojo, ese mal humor que tengo a la mañana. Así que bueno, una vez más estoy ya bien y listo para enfrentarme a un día a día. Ahora, bueno, estoy de vuelta en la costa del río. Capaz que si Dios quiere y me lo permite, mañana venga a pescar un rato bien temprano en la mañana. Pero también a pasar tiempo con Él, porque es, como dice su palabra, orar sin cesar. Y yo le digo, pasar tiempo con Él o tomarme unos mates con Él y hablar todo el tiempo, porque está con nosotros todo el tiempo, no nos deja ni un segundo. Es algo que no nos podemos esconder, no nos podemos ocultar, no podemos ocultarle nada. Y muchas veces Él no hace nada porque nosotros no hacemos nada. Es tan sencillo como eso. Es como que si uno quiere estar mal, Él te va a dejar estar mal, pero no por ser malo Él, sino porque nosotros tenemos que matar ese orgullo, crucificar ese orgullo, crucificar esa inclinación de la carne y volver a nacer y reconocer que necesitamos de Dios. Entonces, claro, yo no puedo pretender bajar de peso si no estoy dispuesto a dejar de comer o alimentarme mejor o hacer ejercicio. Pues el Señor lo puede hacer, totalmente de acuerdo que lo puede hacer, pero como una cuestión personal ya, y que uno sabe lo que tiene que hacer, volvemos a caer en lo mismo. Entonces hacemos las cosas a nuestra manera, y si el Señor no nos bendice, no obra en nosotros de una forma milagrosa, nosotros ya nos ofendemos, nos enojamos y dejamos todo de lado, como pasa muchas veces. Yo, sin embargo, animo a todos aquellos que están pasando por problemas, dudas, rebeliones, que se vuelquen al Señor, Si uno lo busca, Él está ahí, está esperando que nosotros nos sinceremos, como dije hoy, dejar de ese rencor, ese orgullo de lado, y reconocer que en sí Él estábamos perdidos, nos rescató, nos llamó, y sin embargo tenemos el tupé de decirle cómo hacer las cosas. Entonces, yo animo a que todo va a salir. Testimonios, todos tenemos muchísimos testimonios. Yo también los tengo de forma, como dije el otro día, de sanación física, emocional, espiritual, y también cosas materiales que han pasado. Por ejemplo, después le voy a contar del auto. Como cuando en una obra me robaron la termofusora, y en un mensaje familiar yo puse, ese se los cuento. Estaba en una obra, dejé las herramientas, había dos casas. Una casa la dividieron en dos, las dos casas ya estaban separadas por sus puertas, ventanas, todo cerrado, todo independizado. Y ese día me acuerdo que era sábado, y ese sábado estaba solo, porque los albañiles no trabajaban los sábados. Ellos trabajan de lunes a viernes, y yo estaba el sábado solo. Cuestión que estuve todo el día hablando con Dios, escuchando alabanza, oraba, hablaba. En un momento me puse a pensar en la termofusora, que era la primera máquina que me compré, la primera termofusora, una IPS, hermosa, grande, esas robustas, pesada, pero calentaba tremendo. Y ya había tenido sus caídas, sus tirones de cable y demás, ya había reparado yo mismo. Pensaba, por dentro, Señor, esta máquina es la primera que me compré. No me quiero aferrar a un material, pero me daba cierta nostalgia de que por todo lo que había usado, había pasado.
Entonces pensaba en ese momento, digo, si se llega a salir una ficha de adentro de la máquina, porque es toda carcasa metálica, y capaz de morirme electrocutado, decía yo. Entonces digo, seguramente llegó a su fin la máquina. Me faltaban 2 termofusiones para terminar ese día. Cuando estoy terminando la anteúltima, pongo los caños, ¿no? Pongo las conexiones de termofusión. Y cuando saco de la máquina para hacer la fusión, me di cuenta que estaba media fría. Entonces, bueno, hice la fusión, quedó ahí, no me gustó cómo quedó. Y me puse a revisar los alargues, la instalación, todo bien. La máquina había dejado de funcionar en ese momento. Bueno, dije, esto marca el fin de la jornada, así que guardé las cosas. Pero ¿qué pasó? Que guardé martillo percutor, las máquinas, la pinza cortacaño, herramientas manuales en la casa adelante. Y en el fondo solo dejé la termofusora y un alargue viejo que tenía recauchutado y lo dejé ahí. Entonces me fui. Al otro día cuando vuelvo a la obra, estaban los albañiles, ya yo siempre llego más tarde que ellos, y me dicen, Héctor, dice, se entraron a robar, me dice, arrancaron la reja, dice, pero no se llevaron nada, me dice, porque había cosas en la casa, había una radio vieja, tipo esa de CD, había una pava eléctrica, un motor de 3/4, que no sé, una cortina, supongo que estaba nuevo, por un montón de cosas había. Y habían desparramado algunas cosas, arrancaron los cables de la instalación, de maldad nada más, y bueno, entonces me pongo a pensar, por allá claro, había dejado la máquina yo, lo único que se robaron fue mi máquina y el alargue. La máquina ya no funcionaba, ¿viste? Se podía reparar seguramente, pero no funcionaba. Entonces digo, con una media sonrisa, le digo, chicos, me robaron la máquina. Digo, lo único que se robaron fue mi máquina. Ay, no. Bueno, empezaron a putear, a insultar. Y yo me reía, ¿viste? Digo, no. Muchachos, digo, no se pongan así. Le digo, porque sinceramente son personas que están perdidas, le digo. Están perdidas en la maldad, le digo, en el robo, y capaz en otras cosas, capaz que no, pero bueno, ya estaban robando, le digo, y haciendo destrozos. Entonces le digo, no, chicos, no se pongan a enojar, digo, pues se ponen al nivel de ellos, le digo, y bueno, si ellos no cambian, le digo, van a pasar por lo mismo, van a terminar en cárcel, o peor aún, pues bueno, muertos. Esperemos que no, que Dios que no quiera, le digo. Bueno, se quedaron ahí, mando el mensaje a mi familia, le digo a mi mamá, a mis hermanos, chicos, le digo, en la obra entraron a robar, arrancaron la reja, le digo, y me robaron la máquina. Le digo, pero tranquilos que Dios proveerá, le dije, me acuerdo. Entonces mando el mensaje, al rato me empezaron a contestar mis hermanos, también puteando, enojados de que me habían robado. 30 y lo conté porque tenían los mensajes, desde que llegó, de que yo mandé ese mensaje hasta que llegó la buena noticia, vamos a decirle, 31 minutos, 32 minutos, viene el dueño de la obra, toma Héctor, me dice, te regalo esto, una caja con una termofusora nueva. Vamos a buscarle la respuesta humana, había un montón de razones para no regalarme nada, no tenía ninguna obligación, primero y principal. Ni moral, ni nada por el estilo, porque yo había sido que dejé la máquina, vamos a decir, en el lugar más dispuesto, si bien estaba todo cerrado. Pero bueno, pero fue la forma de la respuesta. Después de corroborar lo que salía una termofusora y demás, 31 minutos, una termofusora nueva. Y así un montón de cosas más que me han pasado, y no me gusta aferrarme al testimonio material porque no me gusta, pero sí decir que Dios está ahí en cada paso que damos y en cada necesidad que tenemos. Si es voluntad de Dios, así va a ser. Si alguien tiene que pedirle algo material porque lo necesita, pídanlo, esperen en él, porque a veces tardan en contestar, no va a ser rápido como siempre queremos que sea, porque queremos que sea rápido, pero a veces se demora porque nos está preparando. Por ejemplo, en el caso del auto, yo tuve autos antes, nunca me duraron más de 1 o 2 años y chau auto, pero
Desde que yo tuve ahora la oportunidad, desde el último auto hasta ahora, fue claro, digo yo, era yo el problema, no era el auto, no era el modelo, era yo en mi forma de manejarme, de cuidar las cosas, de que yo no estaba listo para tener un auto nuevo. Ahora, como tengo un auto, gracias a Dios, porque fue gracias a él, después le voy a contar, y bueno, sí, lo mantengo, hago los chequeos, tengo planificado algunas mejoras que se pueden llegar a hacer, pero siempre siendo, en ese caso, sincero, decir, sí, señor, tenés razón, yo malgastaba el dinero en otras cosas antes que ponérselo al auto, lo dejé caer pensando que iba a durar para siempre y no fue así. Entonces el Señor te prepara de esa forma, como diciendo, bueno, es un entrenamiento básicamente. ¿Quieres tener un auto? Vas a tener un auto seguramente, pero primero demostrar que lo vas a cuidar, demostrar que estás listo para tenerlo. Así que nada, animarlos una vez más a que sigan buscando al Señor en todas sus formas, porque Él siempre está, responde, a veces no como queremos, porque es así, Él sabe todo, ¿no? Y sin embargo nosotros a veces no respondemos a las personas que nos rodean de la forma que queremos, menos lo va a hacer Dios con nosotros. ¿Quién somos nosotros? Entonces, nada, tener en cuenta que Él siempre está, como digo, y que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero nada más y nada menos que en la parte espiritual, que es lo que le interesa a Él. Estas cosas después pasan y ya está. No hay otra. La vida termina en un santiamén y listo. Todo lo vivido, todo lo aprendido, todo lo que juntamos, todo lo que logramos pasa a ser minúsculo en la inmensidad de lo que Dios nos ofrece. Así que bueno, nada, los dejo por un momento, después subiré otro video, capaz que hoy, capaz que mañana, no sé, vamos a ver cómo estamos con el día. Así que nuevamente, hermanos, hermanas, a las personas que están escuchando, Dios los bendiga, cuídense, piensen en Él, pidan un encuentro con Él y si están dispuestos a escuchar, lo van a escuchar. En el nombre de Jesús le doy las gracias a Dios una vez más. Hasta luego, gente.